Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Hemos venido todos ante su presencia para alabarle, gozarnos en Él, adorarle en espíritu y en verdad y compartir con nuestro hermano Javier también este precioso momento que es el tema de bajar a las aguas del bautismo para ejemplificar de forma pública lo que ya ha ocurrido en su corazón, que es que nuestro hermano Javier ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en esta mañana en la que vamos a gozarnos de este acto y que vamos a venir aquí a pasar este tiempo con nuestro Señor, les invito primeramente a que apaguen sus teléfonos móviles si son tan amables, para que no haya interrupciones, para que no haya sonidos que desconcentren todo lo que venimos a hacer aquí. Y como les decíamos, pues bienvenidos todos a este precioso culto de bautismo. Sean todos bienvenidos, tanto los de siempre como los nuevos que no conozco. Luego tendremos tiempo para presentaciones, pero vamos a primeramente orar al Señor para darle comienzo al culto y para dejar todo en sus manos preciosas. Así que cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Padre, por esta oportunidad nueva que tú nos regalas de poder venir ante tu presencia, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, entendiendo y sabiendo, Señor, que estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que vive y reina, y un Dios que volverá en gloria para venir a juzgar y a rescatar a todos aquellos que hemos venido delante de tu presencia en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias porque nos has salvado en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa derramada aquel día en esa cruz. Pero muchas gracias aún más, Señor, por tu resurrección, Señor, porque esa es la prueba de que tú eres Dios, de que tú eres el omnipotente, el que es el yo soy. Padre Celestial, queremos adorarte y queremos recordar este hecho maravilloso, Señor, porque por medio de este hecho, Señor, es que nosotros venimos aquí a adorarte. Es por medio de este hecho, Señor, que nosotros venimos en obediencia a ti, Señor, en un día como hoy, Señor, Padre Celestial, para recordar cuán bueno y cuán maravilloso y cuán digno eres de toda alabanza y de toda gloria, Padre Celestial. Te damos las gracias por todos los visitantes que nos acompañan en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas cuidándonos en todo el tiempo que vamos a estar aquí y que todo lo que hagamos, Señor, y digamos sea para honrar y edificar tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que va a pasar hoy, Señor. Gracias por tus alabanzas. Gracias por la palabra. Gracias por el tiempo del bautismo, Señor. Y después del culto, Señor, gracias también te damos por el tiempo de comunión los unos con los otros. Padre amado, todo lo dejamos en tus manos porque son las mejores manos en las que podemos dejar todos nuestros asuntos. En el nombre del que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Pues como les decía, sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar este tiempo de alabanza al que es digno. Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos
las manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. O piensa Al en gran la yo soy, cruz al que vive por donde siempre, a él murió por adoramos. ti, y ábrele ya tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy quiero cantar de su amor. Vamos a sentarnos. Y ahora sí, vamos a orar por esa palabra que va a ser expuesta en esta mañana. No sin seguir dándole las bienvenidas a todos. Por causa del tiempo, no voy a ir ahí diciendo que se pongan de pie y se vayan presentando, pero sean todos bienvenidos. Veo muchas caras nuevas, son todos bienvenidos y también, sobre todo, son bienvenidos a quedarse luego al tiempo de comunión que va a haber en la cafetería y así de esa manera poder conocerlos mucho mejor. Como digo, bienvenidos. Vamos a orar por la palabra. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos alabado, Señor, y hemos recogido la ofrenda también, Padre Celestial. Ahora queremos quedar en tu presencia, Señor, nuevamente para escucharte hablar por medio de tu siervo, Señor, que tu palabra en esta mañana sea transformando nuestras vidas y edificando tu cuerpo, Señor. Que todo lo que aquí se hable, Señor, todo lo que aquí se exponga, Señor, sea por tu voluntad, Señor. Gracias porque tú eres quien domina, Señor, en ese sentido, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos mueve, Señor, y quien nos enseña cada día por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser receptivos, Señor, a tu palabra y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por todo te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gozo Amén. para nosotros Y como damos iglesia paso a nuestro tenerlos hermano. aquí en esta mañana y poder disfrutar de este tiempo especial, este culto de bautismo. Y yo quiero en esta mañana darles un mensaje acerca de esto que vamos a hacer hoy. Es acerca del bautismo. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? Hay un pasaje muy conocido que está al final de Mateo. Yo los invito a que me acompañen allí, los que tienen Biblia. Mateo capítulo 28. Si no tienen Biblia, aquí lo vamos a poner en la pantalla, no importa, es al final. Mateo 28:19 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, óigase, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar un momentito, mis hermanos, que nuestro hermano ya oró, pero vamos a orar por esta porción de la palabra y todo lo que vamos a hoy a aprender de ella. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Dios Santo, por tu palabra preciosa, Señor. Tu palabra que es inequívoca, inerrante, Señor, y poderosa, Señor, para salvación. Amado Señor, en esta mañana oramos, Señor, para que a través de estos versículos, Señor, y todo lo que vamos a escudriñar en tu palabra, Señor, podamos entender, Señor, tu voluntad acerca del bautismo y sobre todo, Señor, que tú puedas, oh Dios Santo, en esta mañana, a través de tu evangelio, oh Dios Todopoderoso, tocar corazones, Señor. Que esto sea también, Señor, un tiempo de evangelismo, Señor, para que toda persona que está aquí en este lugar y que no es de Cristo pueda entender cuánta necesidad tiene de ti, Señor. Amado Padre, usa a tu siervo en esta mañana, bendice a los predicados, oh Dios Santo, que tu palabra sea prosperada para aquello que tú la enviaste y que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea haciendo la obra y que esa semilla de tu palabra, Señor, sea germinando en cada corazón para que dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues tenemos aquí la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo al bautismo, pero vamos a hacernos algunas preguntas en esta mañana acerca de todo este tema del bautismo. Y empecemos por preguntarnos o hacerle preguntas a la Biblia, bueno, ¿qué es el bautismo?
Vamos a ver qué significado tiene en la palabra de Dios con el bautismo. Y el bautismo, mis hermanos, como podemos ver ahí en Mateo 28, es una ordenanza que ha dejado el Señor Jesucristo, que ha sido dada a su iglesia y que esto lo debemos hacer, mis hermanos, es una práctica que debemos hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Amén. Hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Es decir, el bautismo, mis hermanos, de una manera más llana, digámoslo de esta manera, de un concepto más llano, es simplemente la expresión pública y simbólica, porque lo que vamos a hacer aquí es una simbología, ¿m? Es algo simbólico de la fe que ha sido depositada en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente lo que se va a simbolizar aquí, mis hermanos, en esta mañana, es que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Amén. Eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo, entonces, mis hermanos, es un símbolo externo de un cambio radical que se ha hecho en nuestras vidas, que lo ha hecho nuestro Señor en nuestras vidas. Y se expresa, como lo vamos a ver en esta mañana, de una manera externa. Lo que ustedes van a ver es algo externo, pero lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, eso solo lo podemos experimentar nosotros, los que hemos creído en Cristo, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Así que el bautismo, mis hermanos, por tanto, es un acto simbólico que representa también nuestra unión con Cristo. Si hay algo que como creyentes, y en esta mañana vamos a ver que nuestro hermano Javier, al bajar a las aguas del bautismo, va a simbolizar y va a dar testimonio a nosotros, es la unión que tiene Él con Cristo y la que hemos tenido cada uno de nosotros con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo, nos vamos a identificar con Cristo no solamente en su muerte, no solamente en su sepultura, sino también en su resurrección. Amén. Así que, mis hermanos, de acuerdo con estos pasajes que nosotros podemos ver en Romanos 6, del 1 al 14, y Colosenses 2, 12, ahora por tiempo no lo vamos a leer, pero si quiere apúntenlo por ahí, Romanos 6, del 1 al 14 y Colosenses 2, 12. De acuerdo a estos dos pasajes, cuando nosotros somos bautizados, estamos dando a entender que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a esa antigua manera de nosotros de vivir, y esto representa, mis hermanos, estar sepultados en el agua. Cuando hoy veamos a nuestro hermano Javier hundirse en las aguas, va a representar que estamos muertos con Jesús, y cuando se levante de las aguas, eso representa que hemos sido resucitados juntos con Él en el bautismo, como dice el apóstol Pablo. Y en segundo lugar, mis hermanos, el bautismo es un símbolo, escúcheme bien, es un símbolo que representa el lavamiento de nuestros pecados. El agua, mis hermanos, que vamos a utilizar aquí en esta mañana, no tiene ningún poder. Es agua normal del grifo. No tiene nada de especial. Esta agua no tiene nada de especial. Pero esta agua, mis hermanos, representa, al ser bautizados, estamos entendiendo, mis hermanos, que hemos muerto a nuestros pecados, a nuestra antigua manera de vivir. Porque no es, repito, no es esta agua la que tiene poder. Porque nada, mis hermanos, nada de lo que nosotros podamos hacer, ni ninguna liturgia, ningunos ritos, ninguna religiosidad puede lavarnos de nuestros pecados, sino la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lava, nos da una vida nueva. Y repito, no es esta agua del bautismo, porque esto es una agua normal. No tiene ningún poder en especial. Así que el bautismo, mis hermanos, también sirve como testimonio, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Si hay algo que también es bueno el bautismo, es porque damos testimonio público de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y nos sirve para proclamar, como en esta mañana vamos a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo claro qué es el bautismo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde habla la Biblia sobre el bautismo? Mire, muchos pasajes de la Biblia nosotros encontramos la enseñanza del bautismo. Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Ahí mismo en Hechos nos dice que, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de Corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. O sea, aquí tenemos la palabra de Dios también hablándonos acerca de lo que es el bautismo. El bautismo, mis hermanos, es para cualquier persona, fíjense bien, es para cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados, porque ese es el único requisito que nosotros tenemos para bautizarnos, que hayamos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que haya creído en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿m? Que su obra redentora en la cruz fue suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados, que esa obra en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, ¿m? Con ella nos hizo perfectos a todos los que hemos creído en Él. Amén. Así que la Biblia nos habla del pecado, del bautismo, nos habla de todo lo que representa el bautismo, mis hermanos, todo lo que él significa, lo que nos habla la Escritura acerca de ello. Pero, ¿quién puede ser bautizado? Veamos, mis hermanos, ¿quién puede ser bautizado? O sea, ¿qué lo dice la Biblia acerca de cuáles son las personas que pueden ser bautizadas? Bueno, pues la Biblia nos habla, como les dije, que todo aquel que haya creído en Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que haya venido a Él en arrepentimiento y fe. Así que el bautismo debe ser, mis hermanos, administrados por todo aquel que haya creído en Él. Recuerden el pasaje de Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. El bautismo, mis hermanos, mire, no es para todos, es para todos aquellos que han creído en Cristo. Y mire, mis hermanos, asimismo el bautismo no es una opción. Así como vemos que el bautismo es para los creyentes, tengo que recordarle a todos los creyentes que el bautismo no es una opción. Es algo que nosotros debemos obedecer, porque es un mandato, algo que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para poder ser bautizados, mis hermanos, es necesario que primero sucedan algunas cosas. Y la palabra de Dios nos habla de algunas cosas que se deben hacer previamente al bautismo, algunas cosas que se deben hacer antes de nosotros ser bautizados. Primero, mis hermanos, es que la persona escuche el Evangelio. ¿Mm? Que la persona escuche el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por de la palabra de Dios. Es decir, la persona tiene que estar consciente de que es pecadora, de que necesita un Salvador, de que necesita a Cristo. Es decir, la persona tiene que estar consciente de que ha pecado contra Dios. Romanos 3:10 nos dice que todos somos pecadores y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante nos dice en Romanos 6 que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, primero la persona tiene que estar consciente, escuchar el Evangelio y reconocer que ha pecado. En segundo lugar, en vez de que la persona escuche el Evangelio, mire, debe responder al Evangelio. Mire, si tú estás aquí en esta mañana y tú has escuchado el Evangelio, déjame decirte algo. Ese Evangelio que tú has escuchado conlleva una respuesta de cada uno de nosotros. Y la respuesta es aceptar de que sin Cristo estamos perdidos, de que solamente en Él hay salvación, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que reconozcamos que necesitamos, que hay una necesidad urgente de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Amén. Y en tercer lugar y último, la persona debe poner su fe y su confianza en la muerte de Jesús. Debe poner su confianza en Él y saber de que esa deuda que nosotros teníamos ante la justicia de Dios ya ha sido pagada. Ya ha sido pagada en la cruz del Calvario. Y que nosotros, tú y yo, si hemos creído en Cristo, mire, ya no tenemos cuentas pendientes ante la justicia de Dios, porque Cristo la pagó
con su muerte allí en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, esas personas pueden ser bautizadas. Hay otra pregunta que nosotros nos solemos hacer cuando escuchamos esta palabra bautismo, y es, ¿deben ser bautizados los niños? ¿Mm? Mire, esto es una buena pregunta, mis hermanos, porque mire, déjenme decirles que hay algunas denominaciones que bautizan niños, como los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, practican el bautismo de bebé. Y sabemos también que la Iglesia romana, la Iglesia católica, también bautiza bebé. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos creído, hemos nacido en la religión romana, ¿ya? Y hasta hemos sido bautizados en esa religión, yo mismo, ¿no? Pero noten, mis hermanos, amigos que nos visitan, que la Iglesia católica bautiza niños porque para el mundo católico el bautizo de un niño es necesario para su salvación, según ellos. Pero esto no es lo que dice la Biblia. ¿Eh? El bautismo no es necesario para nuestra salvación, y eso tenemos que tenerlo muy claro. El bautismo no salva a nadie. ¿Eh? Entonces, en base a todo el patrón bíblico que nosotros acabamos de ver, nosotros podemos observar que solamente los que han creído en nuestro Señor Jesucristo pueden y deben ser bautizados. Y esto, mis hermanos, por tanto, fíjense, esto implica, mis hermanos, esto implica que una persona que no ha escuchado el Evangelio, una persona que no ha escuchado el mensaje de Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que no ha confesado sus pecados, que no ha creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, entonces esa persona no puede ser bautizada, porque no ha creído en Cristo. ¿Mm? Y esto principalmente, mis hermanos, implica a los bebés. ¿Mm? Un bebé no ha escuchado el Evangelio. Un bebé no puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el bautismo, como ya vimos bíblicamente, es para esas personas que han sido, que han arrepentido y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ellos no pueden tomar una decisión consciente, voluntaria, de poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mire, esto no quiere decir, mis hermanos, que un niño nunca pueda ser bautizado, porque cualquier niño que ya tenga uso de razón, un joven, un adolescente, ¿verdad? Que haya demostrado, fíjense bien, es muy importante, que haya demostrado verdadero arrepentimiento y verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentimiento por sus pecados, que haya puesto su fe en el Señor, pues entonces ese niño o ese adolescente, ese joven, cumple todos los requisitos, mis hermanos, todos los requisitos bíblicos para ser bautizado. Amén. Ahí sí. La importancia, mis hermanos, mire, quiero recalcar mucho esto, la importancia no es la edad, ¿eh? Sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero los bebés no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. ¿Mm? Lo importante entonces no es la edad, sino la fe en el Señor. Mire, no existe ningún lugar en la Biblia, no existe en todo el Nuevo Testamento, en ningún lugar donde se mencione el bautizo a los niños. No lo encontramos en la palabra de Dios. Pero tampoco nosotros encontramos en la palabra de Dios o en el Nuevo Testamento que el bautismo no se encuentre conectado con la fe. ¿Eh? Siempre va a estar conectado con la fe. Y si un niño de 11 años, un adolescente de 12, 13, 14 años da síntomas o da evidencias de su fe en Jesucristo, nada impide que ese joven, ese niño sea bautizado. ¿Amén? El no bautizar a bebés o niños, mis hermanos, es algo, mire, que a veces nos cuesta aceptar, ¿no? Y yo sé que en esta mañana, si hay personas que vienen, como la mayoría de nosotros, que viene de trasfondo católico, yo sé que muchas veces esto es difícil de aceptar, ¿no? Por el trasfondo que nosotros venimos, porque muchos de nosotros hemos sido criados en la tradición, en la religión católica, y allí se ve mucho la enseñanza del bautismo a los bebés.
Pero es muy posible, mis hermanos, mire, que no nos hayamos hecho la pregunta, ¿qué dice la Biblia con respecto al bautizo de los niños? Y esto, lo que hemos hablado, es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. El bautizar bebés, mis hermanos, por ejemplo, es una práctica del catolicismo que no es bíblica, ¿no? Como muchas otras más, ¿no? Pero debemos, mis hermanos, ser conscientes de que el bautismo es necesario para todo aquel, repito, todo aquel que ha creído en Cristo. Y no es una opción, repito, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo se debe bautizar? Esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿Cómo debe ser el bautismo? Bueno, la Biblia nos enseña que se debe bautizar por inmersión. Se debe bautizar por inmersión, es decir, la persona debe ser completamente sumergida totalmente en el agua. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hay dos hechos, mis hermanos, dos hechos bíblicos que así nos lo indican, que así nos lo hacen saber. El primero de ellos, mis hermanos, podemos ver la palabra griega para el bautismo, es la palabra baptizo. Y esta palabra baptizo en el griego tiene una estrecha relación, y es la misma, de traducida al castellano, es bautismo. Pero esta palabra bautismo en el original griego significa sumergir, ser inmerso, o sea, estar sumergido en algo líquido como el agua. Y en este sentido del bautismo, pues es en el agua. Entonces, ese es como se debe bautizar. Cubierto totalmente de algo o de ser sepultado, también indica el original griego. Y el segundo hecho a favor del bautismo por inmersión es que los bautismos de la Biblia, si nosotros escudriñamos las Escrituras, nosotros vemos en la Biblia que todos los bautismos que nosotros vemos en la Biblia se realizaban en lugares muy grandes, ya sean en ríos, ya sean en mares. ¿Por qué? Porque eran lugares donde la persona podía ser completamente sumergida, donde la persona podría totalmente ser sumergida allí en el agua. Eso lo podemos encontrar en Marcos 1:15 y Hechos 8:36 al 39. Mis hermanos, esto quiere decir que para el bautismo se necesitaba mucha agua. Se necesitaba un lugar donde hubiese mucha agua, como en esta mañana vamos a tener aquí. Y así se bautizaba. De lo contrario, mis hermanos, mire, si no fuera así, entonces la gente podría ser bautizada en sus casas. La gente hubiese podido ser bautizada en sus casas, en cualquier lugar, donde hubiese un vaso con agua o una jarra. Pero no, nosotros vemos en la Biblia que eran lugares donde había suficiente agua, repito, en ríos o en mares, donde esa persona, ese creyente que iba a ser bautizado, podría sumergirse. Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿quién puede bautizar? ¿Quién tiene ese privilegio de bautizar a un cristiano? Bueno, el pastor es el que bautiza, ¿verdad?, en las iglesias a esos nuevos creyentes como Javier hoy. Y esto es muy bueno y recomendable, que sea el pastor el que bautice. Sin embargo, mis hermanos, debemos reconocer que no solamente, escúcheme bien, no solamente un pastor puede bautizar, sino también todo creyente que haya creído, todo creyente que sea maduro, todo creyente que lleve años el Evangelio, que conozca el significado del bautismo. Fíjense ustedes que cuando el Señor da la orden en Mateo 28:19, dice, id por todas las naciones para ser discípulos y bautícenlos. Esa orden, mis hermanos, fue dirigida ¿a quién? A los discípulos. Y Jesús no bautizaba. Los que bautizaban eran sus discípulos. Ellos eran los que bautizaban. Y similarmente la palabra de Dios dice que fue dirigida a todos los discípulos. Fíjense, en Juan 4:2 dice que el Señor no bautizaba a nadie, sino sus discípulos. Juan 4:2. Igualmente nosotros, mis hermanos, podemos ver el caso de Felipe. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 8?
Felipe no era pastor, Felipe era un diácono. Y vemos bautizando también allí a Felipe. Y esto nos lleva a concluir, mis hermanos, que la tarea de bautizar, mire, no es algo reservado solamente para los pastores. Puede ser un anciano, un diácono, sino para todos aquellos, mis hermanos, que se consideren discípulos de Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, hay otras preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Es necesario el bautismo para ser salvos? ¿Mm? Y esto es muy importante. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que el bautismo es un mandato del Señor que nosotros debemos obedecer. Pero fíjense bien, mis hermanos, que el bautismo no es un requisito indispensable para la salvación. No, y esto quiero poner mucho énfasis. El bautismo no es un requisito para ser salvos. La palabra de Dios nos dice que no es por el cumplimiento de las leyes, que no es por cumplimiento de ritos que nosotros podamos hacer o realizar. No es por obras religiosas que nosotros podamos hacer que uno llega a ser salvo. Lo único, mis hermanos, escúcheme bien y amigos que nos visitan, lo único que nos puede salvar de nuestros pecados, mis hermanos, y que nos puede dar salvación y vida eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él es el único. No es a través de lo que nosotros vamos a hacer hoy en esta mañana. Por ello es necesario, mis hermanos, poner nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Esto es don de Dios. ¿Eh? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Eh? No por obras, por nada de que nosotros podamos hacer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros pudiésemos andar en ellas. Amén. Así que si creemos que el bautismo es necesario, escúcheme bien, si estamos aquí en esta mañana y creemos que el bautizo es necesario para llegar al cielo, ¿m? Mire, no solamente nosotros estamos en contra de lo que dice la palabra de Dios, sino que también, mis hermanos, estamos diciendo que todas las personas que vivieron y murieron antes de que Jesús viniera a este mundo, entonces todas esas personas se perdieron, ¿m? Por no haber sido bautizadas, por no haber puesto su fe en Dios a través del bautismo, no. Lo cual todo eso es mentira. El Nuevo Testamento no nos habla de eso, porque en Lucas 16:20 nos dice que Abraham se encontraba en el paraíso. ¿Mm? O sea que no es necesario el bautismo para la salvación. Hay dos ejemplos muy claros que nos demuestran claramente que el bautismo no es necesario para obtener la salvación. Y el primero, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz, mis hermanos, al lado de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien que en pocas horas, en solo un instante, él se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. Y el Señor le dijo que ese mismo día iba a estar con él en el cielo. Amén. ¿Tuvo que ser bautizado para ser salvo? No. No es un requisito, por tanto. Sin embargo, el arrepentimiento de sus pecados y su fe en Jesucristo, eso sí fue lo que lo llevó al cielo. El arrepentirse de sus pecados, el creer en nuestro Señor Jesucristo. Y otro ejemplo que vemos es el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, versículos del 11 al 17 y sobre todo el versículo 17, nos hace ver que Dios, el versículo 17, que Dios no lo había llamado a Pablo para bautizar a la gente, que Dios lo había llamado a predicar el evangelio para que la gente pudiera arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo y de esa manera pudieran ser salvas. Entonces, noten, mis hermanos, que para el apóstol Pablo el bautismo no era una prioridad. No estoy diciendo que no sea algo
en lo que nosotros seamos obedientes, pero para Pablo el bautismo no era una prioridad. Es necesario escuchar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesarlos y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso sí nos salva. Eso sí es la prioridad. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero, mis hermanos, que es necesario para llegar a esa salvación es arrepentirnos de nuestros pecados, buscar la salvación que solo Cristo nos puede dar. Y lo segundo, mis hermanos, que se hace es, después de ser creyente, es ser obediente al mandato de nuestro Señor Jesucristo y bajar a las aguas del bautismo. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Y solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. Así que el llamado en esta mañana, mis hermanos, es para todo aquel aquí que esté en esta mañana y que es creyente y que no se ha bautizado. Nosotros le animamos a que no tarde. Porque mire, el tardar el bautismo no solamente es desobedecer a Dios, sino es tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la ligera. Porque este mandato lo ha dado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tomar el bautismo a la ligera es tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la ligera. Y amigo que estás aquí en esta mañana, mi llamado no es a que te bautices. Mi llamado en esta mañana es a que creas en Jesús, a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Mire, porque no hay nadie, mire, no hay ninguna religión, no hay nada en este mundo que nos pueda dar salvación y vida eterna más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nuestro llamado como iglesia, amigos, en esta mañana, es que tú al estar en este lugar no salgas como entraste. Que por favor medites en la necesidad que tú tienes de Cristo, porque nadie más puede darte salvación y vida eterna más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es Dios y Él tiene todos nuestros días contados. No sabemos cuándo partiremos de este mundo. La palabra de Dios nos llama a que nos pongamos a cuentas con Él, con nuestro Señor. Y hoy que escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo y que todo esto que vamos a hacer hoy pueda ser de testimonio para que tú entiendas cuánta necesidad tienes de Cristo, que sin Él no podemos vivir, que este mundo perdido como está, en el cual nosotros vivimos, que es muy difícil, mire, déjenme decirles que sin Cristo es mucho más difícil, porque este mundo pasará, pero nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar lugar para que donde Él está, todos aquellos que hemos creído en Él, también estemos algún día. Amén. Así que te invitamos a que vengas a Cristo en esta mañana. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Dios Santo, por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque entendemos que solo en ti hay salvación, oh Dios Santo, y oramos en esta mañana para que todo lo que vamos a hacer en este día, Señor, en este bautismo, pueda glorificarte y honrarte a ti, Señor. Pero oramos como iglesia, Señor, por alguna persona que esté aquí, Señor, sin ti. Oramos para que tu palabra sea, Señor, transformando su vida, para que comprendan, Señor, la necesidad que tienen de Cristo. Señor, Salvador Jesucristo, que tu Espíritu Santo obre con poder, Señor, para que tu evangelio cambie y transforme esa vida, Señor, para que tú, Señor, seas obrando para salvación, oh Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites predicarlo y te damos gracias, Señor, porque en este lugar podemos con libertad anunciar esas buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Cristo Dios eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti y habitar en tu presencia. Es el gozo de mi alma, adorándote, cantando, que soy tuyo y tú eres mi Señor. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré. Y te cantaré y te alabaré y
y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Jesucristo, Dios eterno, eres el Rey de mi vida, digno de ser alabado. Quiero alabarte y gozarme en ti, habitar en tu presencia es el gozo de mi alma, adorándote, cantando, que soy tuyo y tú eres mi Señor. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre, mi Jesús, por siempre te amaré. Y te cantaré y te alabaré y te adoraré, Señor, pues solo tú eres Dios. Mi voz alzaré, te bendeciré y por siempre yo te amaré. Amén. Podemos sentarnos. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Como solemos decir, cuidado, pero más claro, el agua, ¿no? En el sentido del mensaje. Muy claro con su palabra, muy claro en la exposición de ella, en la predicación de ella, que nos enseña, que nos guía, que nos edifica, asimismo nos consuela, nos da gozo. Su palabra es todo, y especialmente ahora que vamos a hacer este acto de obediencia, ese bautismo que es el testimonio público de nuestra fe por haber ya creído en el Señor Jesucristo. ¿Vale? Esa gran comisión en nosotros es ser sal y luz, ¿no, Dios? Seréis sal y luz de este mundo, es decir, llevar el Evangelio. Y para ello tenemos que, en obediencia, dar testimonio público de nuestra fe. Es el bautismo, por lo tanto, como ya se ha explicado tan detalladamente, ese precioso momento donde obedecemos al Señor y lo hacemos con el ejemplo de Él mismo. En Mateo capítulo 3, creo que está el bautismo de Jesús, ¿cierto? Javier, ¿sí? Sí, que sí, ¿vale? Y en Mateo 28 veíamos allí también la gran comisión, ¿vale? Vamos ahora a conocer. Quiero invitar a Javier, si puede pasar por acá. A ver, creo que le alcanzarán un micro. Lo puedes poner aquí. Él quiere compartir en esta mañana su testimonio, porque si él se hace bautizar es porque primero creyó, y él nos va a contar cómo fue ese encuentro con Jesús, y que ahora él vive en él, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que escúchame, te ayudo, ahí ya lo puedes dejar y puedes hablar. Mira, Javier, así, para que te escuche Manuela. Más que todo yo hago este ejercicio porque Manuela está allá, entonces para que ella te escuche bien, tú te lo pegas bien a la boca. Ahí se me oye. Eso, perfecto, muy bien. Queridos hermanos, me gustaría compartir mi testimonio con vosotros y bueno, es un gozo poder hacerlo y es un gozo también pues poder dar este paso. De niño recuerdo a mi madre hablándome de Jesús, de la importancia de su mensaje de amor de los unos con los otros. Recuerdo también hablando con Jesús en mi interior justo antes de dormir. Rememoraba con él lo que me había acontecido durante el día. Recuerdo cantar en el coro del colegio y emocionarme con ciertos himnos, especialmente uno, Pescador de Hombres. Este que dice, si tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos y tan solo quieres que yo te siga. Yo creo que el Señor ya me había pescado, pero tuvieron que pasar años para que realmente yo me diera cuenta de ello. Pasó el tiempo, fui creciendo, pasé la adolescencia y fui olvidándome de Jesús y viviendo más desde el mundo. Si bien es verdad que siempre había en mí cierto anhelo por la espiritualidad. Recuerdo en el bachillerato, al estudiar filosofía,
sentirme interesado especialmente por los filósofos que hablaban del ser y de la trascendencia del alma, como Platón y Kant, entre otros. Más adelante comienzo a trabajar cuidando animales en una protectora y una tarde decido asistir a una sesión de yoga. Y quedo fascinado por la profunda calma mental que siento y decido poco a poco indagar en la ciencia del yoga, formándome como profesor. Me doy cuenta que en el yoga hay también un elemento importante de espiritualidad. En realidad constituye su base y sus raíces. A través del yoga contacto con una persona que marcará mi futuro, una persona de una gran bondad y de una gran sabiduría espiritual, cuya guía me encamina de nuevo hacia Dios. Poco a poco me voy sintiendo más apegado a Dios, pero aún sigo haciendo las cosas a mi manera, hasta que en cierto momento ofendo profundamente al Señor, desobedeciéndole, incluso sabiendo de sus advertencias, porque hermanos, Dios siempre nos advierte antes cuando estamos obrando mal. Pero como Padre amoroso que es, soy reprendido y corregido por su poder, y afortunadamente fue así, ahora lo sé. Pero entonces lo que yo hice lamentablemente fue crear distancia con Dios y caí en una depresión profunda. Pese a todo, Pese a todo, ahora sé que Él siempre me sostuvo y que también me enseñó a amar más a mi padre y a mi madre, que estuvieron cuidando de mí en todo momento. Cambio de profesión y comienzo a trabajar como cocinero. En uno de los restaurantes en los que trabajo va a acontecer otro de los momentos claves de mi vida. Conozco a mi actual esposa, Luciene, que ha sido y es un verdadero regalo de Dios. Su compañía y su influencia hacen que de nuevo sienta un anhelo de acercarme al Señor. Comenzamos una vida juntos aquí en Lanzarote y empiezo a acompañarla al culto en la Iglesia Cristiana Evangélica de la calle Laguna. Comienzo a escuchar la palabra a través de las prédicas del pastor Manuel César y a sentir que mi corazón vuelve a gozar de la presencia de Dios. Por determinadas circunstancias decidimos cambiar de iglesia a nuestra iglesia actual con nuestro pastor Ricardo y nuestro anciano Elkin. Personalmente siento que Dios ha escogido este sitio para que le podamos servir y profundizar más en su palabra. Sin embargo, aún me faltaba un gran paso que dar, pues mi falta de humildad me llevaba a pensar que mi relación interna con Jesús bastaba. Fue en una visita a nuestro hogar del pastor Ricardo y de su esposa Sandra. Sus palabras, sabiamente guiadas por el Espíritu Santo, me hicieron darme cuenta de mi error. Ahora sé que debo obedecer a Cristo y lo obedezco por amor hacia Él. Él perdonó mis pecados al morir en la cruz en su infinita misericordia. Y deseo proclamar a mis hermanos, a vosotros hermanos que constituís mi familia espiritual, a todos los presentes, mi fe en Jesucristo como mi único Salvador. Y gracias, Jesús, por pescarme con tu gran amor, aun cuando estaba resbalando en la orilla. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Como Felipe, quédate aquí, Javier, conmigo, porque así hizo Felipe con el eunuco. Él empezó a preguntarle muchas cosas. Y a raíz de esto, del testimonio y de la comprensión de Javier de que tenía que obedecer al Señor Jesús, pudo saber exactamente quién es su Salvador y reconocerlo. Y compartir, evidentemente, que el único requisito que, que nos hace salvos es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y tuvimos ese tiempo de discipulado, ¿vale? Porque hay un tiempo donde se prepara al creyente. Y eso hacían los discípulos del Señor.
Los bautismos en los inicios de la iglesia primitiva fueron muy especiales, pero en sí lo que se llama el bautismo de los gentiles pasa por ese proceso inicialmente de creer, creyendo de corazón y confesándole con nuestra boca, como dice Romanos 10, pues somos salvos, porque el Señor Jesús es quien nos ha llamado a creer en Él, ha venido a buscarnos. Y por haber creído en Él, entonces el Espíritu Santo ya habita en nosotros, como lo dice su palabra. Efesios capítulo 1, capítulo 2. Y también entonces, por creer en Él, por ser salvo en Él, pues comienzo a tener una relación que es permanente y eterna. Y en esa relación permanente y eterna pasa por la obediencia. Y la obediencia, el gran acto de obediencia inicial, por así decirlo, es el bautismo de creyentes, como lo explicaba nuestro hermano en esa predicación de Mateo, capítulo 28, en lo que se llama la Gran Comisión. Porque somos llamados a ser santos. Ese es el rescate. Pero también somos llamados a tener un propósito en nuestras vidas y es servirle. Y le servimos, llevando el Evangelio a toda criatura. Es decir, compartiendo el gran tesoro que Dios nos dio, el regalo de la vida. El gran tesoro pasa porque otros sean salvos, no porque se vayan a salvar por nosotros, pero Dios utiliza a seres humanos como nosotros, pequeños, grandes, mayores. ¿Quién no recuerda el bautismo de Margarita, la de 91 años aquí? ¿Eh? No importa la edad. ¿Quién no recuerda los bautismos de adolescentes en nuestra iglesia? Todo tipo de bautismo como creyente, es decir, toda generación, hombres y mujeres, no importa el color, no importa la posición. Lo que importa es nuestro corazón, y nuestro corazón, si ya es de Jesús, debe obedecerle. De eso se trata el bautismo. Queremos entonces en esta mañana, como le decía Javier, como el bautismo es el testimonio público de nuestra fe, es decir, Javier acaba de decirlo allí y lo refrenda con un voto de promesa públicamente, es decir, soy de Cristo, soy de Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, en ese acto de obediencia público y en esa ceremonia que hacemos en la iglesia, y en este lugar donde hay agua, ¿vale? Y donde el mensaje ha sido tan claro, más claro, el agua, queremos entonces hoy hacer esos votos de promesa, simplemente recordar, Javier, tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo en el momento oportuno. ¿Recuerdas ese día en que tuviste ese encuentro personal con el Señor Jesucristo? Y lo compartirás con tu esposa, lo has compartido con tu familia cercana, en el lugar de tu trabajo, en todos los lugares donde el Señor te mande. Y cuánto más ahora en el rebaño, en la iglesia local, donde el Señor te manda a servir. Haces de nuevo el reconocimiento en voto de promesa que tú eres de Él y que has creído en su obra expiatoria. Es decir, que Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, se encarnó para venir a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario, el Señor dio su vida por nosotros en el sentido de que nos compró a precio de sangre. Entonces, no es esta agua que es simbólica, sino la sangre de Jesús, la que tiene poder. Hoy en día, porque eso fue ofrecido una sola vez y para siempre, el día en que el Señor Jesús murió, allí en Jerusalén. Pero asimismo que el Señor resucitó y como cuenta la palabra, muchos lo vieron, muchos testigos lo vieron y dan testimonio de ello. Y su palabra cuenta de ello. Y nosotros hemos recibido ese testimonio y lo vamos a seguir transmitiendo. Entonces, eso es un acto de promesa, es decir, sí, me comprometo a reconocer siempre que Cristo es mi Salvador, que solo en Él está la vida eterna, y que solo es Él, el Señor, nuestro Dios. Es el Dios manifestado que nos lleva al Padre
que nos ha dado el Espíritu Santo de nuestro Dios y que solo en Él entonces es a quien servimos y adoramos. Y Él es la cabeza de la iglesia y por lo tanto yo como miembro de ese cuerpo sirvo en la iglesia de una manera ordenada. Nótese que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Juan le dijo, yo debo de ser bautizado por ti y tú me pides que yo te bautice. Y Él lo dijo, es necesario que lo hagamos porque conviene como todo acto de obediencia, porque quería darnos el ejemplo de que de esa manera entonces nosotros, al dar testimonio público de nuestra fe, le vamos a servir hasta cuando Él vuelva. Entonces, al recordar todo eso, es como una manera resumida de decir, tú crees en esto y te comprometes a hacerlo de la manera en que el Señor nos lo ha pedido que lo hagamos. Comprometo. Amén. Y en ese compromiso, pues mira cómo el Señor te trae hasta ahora. Es decir, los regalos que te he dado y lo que has mencionado, tienes un compromiso delante de tu esposa, que la tienes hoy en día. Tu esposa que te vincula con una familia también. Parte de esa familia está también presente aquí. Hay un pequeño ahí que también te está observando. Es decir, que muchos nos están mirando, tus hermanos en la fe también. Pero hay algo también muy importante, que posiblemente en esta mañana haya alguien aquí en la iglesia que todavía no es creyente y que de acuerdo al testimonio nuestro, no porque se vaya a salvar por nuestro testimonio, pero sí es muy importante que nosotros presentemos ese testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo use para que Él hoy abra su corazón al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos una serie de privilegios en el bautismo, pero también tenemos una serie de responsabilidades. Y en la iglesia, con los dones espirituales, el Señor como te manda luego a que le vayas sirviendo, si es que ya no le estás sirviendo, porque yo creo que sí que le estás sirviendo, pero cuánto más en la voluntad de nuestro Dios que nos irá mostrando poco a poco y en el tiempo del Señor. Amén. Los hermanos han sido testigos de ello y entonces ahora pues creo que vamos ya a proceder a hacer este acto de bautismo. Si quieres ponte al lado de tu esposa, ¿vale? Y voy entonces llamando a mi hermano Elkin, quien me va a apoyar. Y mientras, para no dejarte aquí solo, ¿me entiendes, Javier? Entonces yo me voy a ir a cambiar un poco, tú te sientas ahí al lado de tu esposa. Y Jesús, tú nos ayudas un poquito aquí, que estás dirigiendo el culto, ¿vale? Sí, y Fran va a estar contigo ahí cuando ya nosotros, él te va a guiar. Y paso este micro a Jesús, él le va a decir dos o tres cositas. Creo que se pueden cantar la primera parte mientras nosotros vamos regresando, ¿me? Bien, hermanos, pues en lo que se preparan todos, recomendaciones que siempre ocurre. Muchas veces los niños quieren ver, entonces si quieren que los niños vean, primera recomendación, quédese todos los que están sentados, sentados. Si los niños quieren acercarse aquí delante con sus padres a una distancia prudencial, se pueden acercar, porque los niños siempre son muy curiosos y a veces ocurre que vienen y se quedan muy pegaditos a la escalera y pueden tropezar. Entonces, si hay algún niño que quiera ver el bautismo, puede acercarse, pero siempre con sus padres, por favor. No dejen a los niños venir solos para acá porque es riesgoso, ¿de acuerdo? Bien, y mientras ellos se van preparando y los niños ya han cogido posiciones, vamos a cantar un poquito esta alabanza de bautismo que la hemos ya casi como la hemos denominado la alabanza para los bautismos. Todos conocemos ese himno precioso de he decidido seguir a Cristo. Y antes de dar este paso, nuestro hermano Javier, pues vamos nosotros a ponernos de pie y vamos a cantar este trocito, solamente un trocito de la canción, como un abrebocas, para que, para que todos estemos en esa sintonía, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y venir a las aguas del bautismo, es un acto público, como nos han explicado en esta mañana, y sobre todo es un compromiso de no volver atrás. Y esta canción habla mucho de eso, de seguir a Cristo, pero de no volver atrás. Y lo dice dos veces en cada estrofa. Entonces, se lo vamos a cantar al Señor.
Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a proceder a este acto de bautismo. Hoy lo vamos a hacer en la parte ceremonial. Lo quiero avisar en el sentido de que para el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener lo que es la celebración de la Santa Cena. Entonces Javier va a tomar de los símbolos por primera vez el próximo domingo y ese día también nos haremos la foto con el certificado, ¿vale? Un poco y bastante hacemos hoy la parte ceremonial. Entonces Elkin y yo pues pasamos aquí y luego ya dentro nosotros vamos a invitar a nuestro hermano Javier. Amén. Porque si no me puedo electrocutar, no es la cosa. Muy bien, pues vamos a llamar a nuestro hermano Javier. Espérate un momento, un poco el protocolo, ¿vale? Hay diáconos, ¿vale? Un día podrás ser diácono y nuestro hermano Fran, el diácono de nuestra iglesia, te acompaña, ¿vale? Es decir, mira la compañía que te da el Señor de tus hermanos en la fe y aquí entonces te invitamos a que entres al bautismerio. Muy bien. Normalmente yo en los primeros bautizos, no, pues ahora lo puedes quedar así. Yo te aviso tranquilo, ¿vale? No te pongas tenso todavía. Yo también estoy nervioso, ¿vale? Normalmente pues yo siempre cogía la Biblia porque me ponía nervioso, se me olvidaba todo lo que tenía que decir. Pero gracias al Señor que como que los años pasan y pasan a bien. Entonces poder recordar de memoria el acto que estamos haciendo. Mira cómo alabamos al Señor desde el principio, cómo el Señor te preparó, ¿vale? Porque fue Él que te convenció, o sea, yo no fui. El Señor me utilizó para que yo utilizara la palabra. Pero yo también digo, ¿cuántas veces tú debes estar escuchando la palabra aquí en la iglesia? No solo por el pastor, sino por el anciano, por nuestro hermano diácono, ¿vale? Y es el Espíritu Santo y el poder de su palabra quien te ha convencido a ello, ¿vale? Entonces, como pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, como lo decía nuestro hermano Elkin, procedo a bautizarte. Y la palabra dice allí, porque lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y por tanto, ir por todo el mundo, haciendo discípulos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, que las guarden, que las cumplan, que las obedezcan, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice ese precioso texto. Entonces, con base a ese poderosísimo versículo de la Biblia, que es palabra viva, que es palabra presente, porque Jesús está vivo, entonces yo te bautizo así. Entonces, vamos así, te doblas, porque no quiero repetirlo de Fran. Ahí está bien. Entonces te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, sumergido totalmente. Amén.
vamos a seguir alabando al Señor, si les parece. Así le vamos dando tiempo al pastor y al anciano y a Javier de que se vayan secando, se vayan cambiando. Sí pediré que por favor, si alguien tiene el mandito de las diapositivas, vale, eso, nos hagan, exacto, nos hagan una ayuda ahí para que los hermanos y las personas que están aquí congregadas con nosotros puedan ver las letras de las canciones y así poder cantarlas. Jesucristo es Dios eterno. Él es el Rey de la vida de Javier y de la vida de todos nosotros que hemos creído en Él. Si lo queremos cantar en espíritu y en verdad, a Él se lo cantamos. Y vamos a darles un tiempito a nuestros hermanos para que se puedan asear bien y puedan volver, porque ahora nuestros hermanos Javier y Lucien tienen una alabanza especial que quieren cantar para la gloria del Señor primeramente, pero también para compartir lo que sus corazones sienten en este día precioso en el que el Señor pues les ha otorgado la bendición tan grande de venir aquí a celebrar que Jesucristo es el Señor de sus vidas, el Señor de su familia y el Señor del mundo entero. Entonces vamos a darles un tiempito, yo les pido paciencia y como les comentaba, pues recordarles algunos motivos de anuncios. Recuerden otra vez que tenemos ese culto, ¿verdad? Los días jueves a las 7 de la tarde. Luego tenemos la reunión de damas la semana que viene, recuérdenlo, a las 6:30, el martes que viene. Están todas invitadas. Y recuerden también que los jóvenes se suelen reunir los sábados y el domingo tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Traigan a sus niños, tráiganlos para que aprendan del Señor, para que aprendan los caminos del Señor. Y también vengan ustedes, porque no solamente se trata de traer a los niños, hay también escuela dominical para los adultos. Hay escuela dominical también para los jóvenes. Si hay algún joven comprendemos entre los 12 y los 20 y tantos. ¿Vale? No crean que jóvenes solamente son preadolescentes, hasta 16, hasta 17. Aquí se han reunido jóvenes hasta de 20 y tantos. Así que si te sientes joven y tienes esa soledad, pues entonces puedes venir aquí también a recibir del Señor. Y los adultos también tienen su tiempo de escuela dominical con nuestro hermano Israel. Así que hay tiempo para todos y hay tiempo para todo. Y el tiempo precioso para el Señor los domingos hay que dárselo. Así que están invitados todos a las 10 de la mañana para luego enlazarlo con el culto a las 11 de la mañana, el culto de adoración, donde también tendremos, aparte de alabanzas, tendremos también la palabra. También hay un servicio de guardería para los más peques hasta 8 años y un tiempo especial para estar juntos en comunión también. Así que, como les dije, sean todos bienvenidos e invitados. Vamos a dar un receso hasta que se puedan venir nuestros hermanos y retomamos el culto entonces. Amén. Muy bien, pues vamos a pedirle a nuestra hermana Lucien que suba. Ya Javier lo tenemos aquí, no se va a mover de aquí. Y le vamos a pedir ahora a nuestra hermana que suba. Se les facilitará ahí 2 micrófonos para que puedan cantar la alabanza. Muy bien. Esta alabanza, no sé si ellos quieren, sí, las letras van a estar pasando por allí, nos piden sobre todo eso nuestros hermanos que estén las letras pasando. No sé si quieren comentar algo por la alabanza. La alabanza la eligieron los hermanos, ¿de acuerdo? Es una alabanza que todos conocemos, Jesucristo basta, que tiene un mensaje precioso, pero no sé si tienen algunas palabras para esta alabanza. Bueno, ¿se me oye? A ver, nos gusta en casa cantar himnos y yo recuerdo que esta alabanza la cantábamos y antes de yo dar el paso a bautizarme pensábamos que algún día podíamos cantarla juntos, pero no nos atrevíamos o como que nos daba timidez, ¿no? Lo típico. Pero es verdad que cuando el pastor en el discipulado me dijo, si quieres podéis cantar algún himno, lo que sea, yo como que lo vi claro y dije, pues la verdad es que sí, le dije a Lucine, vamos a cantar este himno. No, así un poco, ¿no? De verdad. Pero al final, pues nada, nos animamos, hemos ensayado, gracias a Jesús también por apoyarnos, por ayudarnos también
a tocar y al grupo de alabanza también. Y bueno, va a salir de corazón, luego lo que Amén. salga, ¿vale? Pero lo vamos a cantar para honra y gloria del Señor y de nuestro corazón. Amén. Bien, pues vamos a ponernos de pie porque es una alabanza que ellos van a cantar, pero nosotros también vamos a cantar porque esta alabanza es preciosa y porque se lo estamos dedicando a nuestro Señor y eso se merece toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo y vamos a cantárselo para Él, para nuestro Dios, con el corazón, así como dice nuestro hermano, porque lo que Dios se fija es en el corazón, no en lo bonito que cantemos o en lo precioso que toquemos, sino en nuestros corazones humillados y entregados a Él. A Él se lo dedicamos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Podemos sentarnos. Nuestros hermanos también se pueden sentar si quieren. Muchas gracias. Los micrófonos se los pueden dar al hermano Franklin. Pues hasta aquí el culto de bautismo. No sé si nuestro pastor tiene alguna cosita más que quiera añadir. Si no, vamos cerrando el culto. Recuerden que ahora, al terminar esta oración, vamos a poder disfrutar de un tiempo ágape con los hermanos, un tiempo de comer, un tiempo de participar, de estar unos con los otros. Recuerden que están todos invitados. Amén. Es un tiempo precioso para poder conocernos más, para poder charlar y poder disfrutar y darle un abrazo a nuestro hermano Javier, para darle las gracias al Señor también. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar el rostro y vamos a terminar el culto. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por lo bueno y maravilloso, lo grande, Señor, y magnífico que eres, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, celebrar este culto, Señor, en paz, en armonía, pero sobre todo con tu dirección y tu cuidado, Padre Celestial. Queremos irnos de este salón, Señor, pero tu presencia siempre va a estar con nosotros en nuestras vidas y es nuestra oración que el mensaje de tu palabra, Señor, sea calando en aquellos que aún no te conocen, Señor. Es posible, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo esté tocando a la puerta. Es tarea de esas personas abrirla, Señor. Oramos para que pueda ser así, Señor, y no solo eso, sino oramos también para que nosotros podamos tener conocimiento de eso, Señor, para poder guiar, así como ha sido guiado Javier en ese testimonio precioso que el hermano nos compartía, en todo su caminar cristiano de aquí en adelante. Padre Celestial, todo lo dejamos en tus manos y confiamos, Señor, que tú tienes el control de todo. Gracias por este culto precioso, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza y gracias por ahora, Señor, por este tiempo especial de Ágape, los hermanos juntos y en armonía. En tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean todos bendecidos y, como les dije, pasen aquí un ratito al rato social. Que el Señor les bendiga. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría, y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back, no turning back. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos, en oración. No turning